gracias a ustedes. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy internista y nunca lo he dejado de ser. A pesar que no ejerzo como internista, ejerzo como reumatólogo y aplico toda mi medicina interna en la reumatología, o sea que para mí siempre es una obligación tener que aceptar una invitación que venga de la sociedad, digamos, para formar especialistas en medicina interna. Bueno, vamos a hablar primero de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Esto es un grupo de miopatías potencialmente tratables que se da tanto en chicos como en adultos. Constituye un grupo heterogéneo de enfermedades musculares adquiridas con distintas características clínicas, serológicas y patológicas. Lo más característico es, como podemos imaginar, es la debilidad muscular fundamentalmente proximal y simétrica de los músculos de ambos miembros, tanto superior como inferior. El aumento de las enzimas musculares, GOT, GPT, CPK, aldolasa, las enzimas musculares tradicionales, y las células inflamatorias en la observación de las biopsias de músculo. ¿Cuál ha sido la evolución histórica? La evolución histórica surge en 1887, cuando surge la polimiositis. Después, en 1891, se divide la denominación de dermatomiositis y polimiositis. Pasan muchísimos años hasta que en 1978 el grupo de polimiositis se divide en polimiositis y miositis por cuerpo de inclusión, y continuaba la dermatomiositis. En el 1991, de la división de polimiositis surge otra división que es la miositis necrotizante inmunomediada y la polimiositis en sí. Y finalmente, en el 2018 tenemos dermatomiositis, miositis de cuerpos de inclusión, miositis necrotizante inmunomediada y la polimiositis no específica y polimiositis. Disculpe, Doc, ¿quiere ampliar la pantalla? ¿Quiere ampliar su pantalla como ponerlo como presentación? Sí, espérate, ya la amplío. Ahí está. Perfecto. ¿Bien? Sí. Bueno, gracias. Gracias. Mira. No. Bueno, dentro de la clasificación tenemos la miositis, no sé qué pasa, miositis de cuerpo de inclusión, dermatomiositis, polimiositis, miositis necrotizante inmunomediada, dermatomiositis juvenil, dermatomiositis amiopática, miositis asociada a cáncer y los cuadros de superposición que cursan con miositis. La dermatomiositis está a su vez subdividida en dermatomiositis del adulto, la dermatomiositis infantil, la dermatomiositis asociada a enfermedad del tejido conectivo y dermatomiositis asociada a cáncer o a malignidad, y la dermatomiositis sin miositis, es decir, la dermatomiositis amiopática. Ustedes pueden ver que no sé si se pasa solo. Bueno, ustedes pueden ver que su incidencia es muy variable de acuerdo a los distintos países. Es alrededor de 5,5 a 7,4 a 7,6 por millón por año. Obviamente, en cuanto a la distribución, eso depende del tipo de miositis que tengamos. Ustedes pueden ver que la distribución de sexo acá en la dermatomiositis es de 2,5 a 1 en relación al hombre y en mujer-hombre, y en el caso de dermatomiositis infantil y en la asociada a cáncer es prácticamente igual tanto mujer como hombre. Y esto, en el caso de las asociadas a enfermedades del tejido conectivo, la relación similar a la del lupus es aproximadamente de 10 a 1, obviamente con predominio femenino. Acordarse que es muy importante cuando uno habla de edades, cuando uno tiene un enfermo con alguno de estos cuadros y tiene por arriba de 50 años, obviamente tiene que pensar mucho más en neoplasia que si el enfermo tiene por debajo de 40 años. En cuanto a la fisiopatogenia, someramente y muy esquemático, hay una susceptibilidad genética
hay un gatillo ambiental que desencadena la enfermedad y hay factores inmunológicos. Ahí están los tres aspectos. El criterio diagnóstico: existe un criterio clínico, las enzimas musculares, fundamentalmente la CPK es la que más se valora, los anticuerpos específicos de miositis, la electromiografía con el patrón típico miopático y la resonancia nuclear magnética tanto en T1, T2 y STIR. Y la biopsia de músculo, la histopatología. ¿Qué es lo más importante dentro de la clínica, en la definición clínica de estos cuadros? Obviamente es la debilidad muscular, que como dijimos, en la mayor parte de los casos es proximal en ambos miembros. Hay afectación de los flexores del cuello, también puede estar los extensores, pero es predominante fundamentalmente de los flexores. Puede estar afectada la faringe y la laringe, pueden estar afectados los músculos respiratorios. Habitualmente hay ausencia del compromiso de los músculos faciales y oculares, y esto nos aparta de lo que es el diagnóstico de la sospecha de formas familiares o de distrofias musculares. No hay miotonía o pseudohipertrofia, también nos inclina a pensar en forma de distrofia, y no tiene lesiones neurológicas. ¿Cómo se hace la evaluación de la debilidad muscular? Bueno, como dijimos, la dermatomiositis, la polimiositis y las que son tóxicas habitualmente son simétricas y proximales. Las formas hereditarias también son simétricas y proximales. Y la miositis por cuerpo de inclusión puede ser asimétrica. Hay afectación proximal y distal, a diferencia de las anteriores. Y lo característico es la afectación de los flexores de los dedos. Recordar que es muy importante en el examen valorar el tiempo de apnea, valorar la fuerza de la musculatura cervical y valorar también la deglución. ¿Cuál es la escala? Bueno, esta es por todos los que hacen semiología y que practicamos la medicina en la clínica médica. Son la clasificación clásica. 0 es ausencia de contracción, 1 es contracción muscular solamente visible, sin que eso condicione ningún movimiento del miembro. Grado 2 es movimiento sin gravedad. Grado 3 es movimiento contra la gravedad. Grado 4 negativo es fuerza contra resistencia, pero es una fuerza leve. Grado 4 es fuerza moderada contra resistencia. Y grado 4 más es fuerza intensa contra resistencia. Y 5 es prácticamente fuerza normal. ¿Se entiende o voy muy rápido, chicas? Bueno. Se entiende, Doc. Está muy bien. Sí, se entiende, Doc. Perfecto. Esto es un grupo, es una esquematización de cuáles son los grupos musculares fundamentalmente más comprometidos. Vamos a empezar primero mostrando cuáles son los músculos que se afectan fundamentalmente en la miositis de cuerpo de inclusión, que como ya dijimos, tienen algunas características que semiológicamente nos ayudan a pensar en ellas. Primero están afectados la dorsiflexión del pie. Segundo están afectados los flexores de la mano y atrofia e hipotrofia del antebrazo. Luego también tenemos afectado la flexión de la muñeca. Y en rojo están esquematizados fundamentalmente cuáles son los músculos que están afectados en las otras formas de miositis inflamatoria. Obviamente la abducción de los hombros, la flexión de la cadera, la abducción y la extensión de la cadera, esto visto por detrás. Y los que comparten ambas patologías, tanto la miositis de inclusión como las otras miositis, es la flexión y la extensión de los codos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta miositis inflamatoria? Bueno, hay que pensar, primero a excluir que no haya drogas. Lo clásico es el corticoide, la colchicina, las estatinas, el AZT, el alcohol. Que no exista hipo o hipertiroidismo como causa de una miopatía, que no haya infección por virus, HIV, Coxsackie y otros, parásitos, el clásico ejemplo de la triquinosis, o que exista una enfermedad autoinmune concomitante como el lupus, la esclerodermia o la enfermedad del tejido conectivo.
y por supuesto descartar el grupo de las distrofias musculares y también dentro del aspecto de lo que es la neurología, la miastenia gravis y el Guillain-Barré. Dentro de las lesiones dérmicas que uno puede encontrar en estas enfermedades, clásicamente en la dermatomiositis, están los rash, que puede ser malar, tipo lupus, orbitario, con el clásico heliotropo por el colorido, digamos, púrpura que tiene, en B, en la parte anterior del tórax, el rash también en los hombros, que es lo que se llama, digamos, bueno, el término en bata, o no sé cuál es el término femenino para decir esto, la afectación de las manos, fundamentalmente el dorso, en las interfalangias proximales, en las metacarpofalangias, que son las pápulas de Gottron, el dorso de las articulaciones como codos y rodillas, la acumulación de esto constituye lo que es el signo de Gottron. Y luego tenemos fotosensibilidad, en esto hay que hacer hincapié de no asociar con exclusividad de pensar en fotosensibilidad en lupus. Acordarse que la dermatomiositis, por ejemplo, también tiene una fotosensibilidad muy importante. La presencia de vasculitis y las calcificaciones que pueden ser subcutáneas, periarticulares y musculares. Bueno, esto es el colorido del heliotropo, digamos, clásico, las pápulas de Gottron, que están fundamentalmente ubicadas en las interfalángicas proximales metacarpofalángicas, no están ubicadas entre las articulaciones de los dedos, como puede ser el lupus, sino directamente sobre las articulaciones. Y esto es lo que diferencia. Esto puede evolucionar a una forma, digamos, nacarada, que también siguen siendo pápulas de Gottron, pero que tienen un aspecto tipo psoriasiforme o nacarado. Este es el rash en B, que habíamos dicho recién, el rash en la zona dorsal, con componente de evolución hacia acantosis nigricans. Acá tenemos, digamos, el tipo rash característico de la mañanita o del chal, después acá una acantosis nigricans, y después las pápulas que están en la parte de flexión de las palmas, que son las pápulas en beso, prácticamente como si esto fuera una boca y estos son los labios. Y luego el signo de Gottron, que constituye gran parte de esta, con los eritemas en los codos o en la zona de, digamos, en la superficie de extensión de los brazos y de los muslos. La biopsia de piel solo está indicada en caso de dudas diagnósticas. Generalmente no nos hace falta hacer una biopsia. Lo característico es atrofia epidérmica focal, licuefacción, degeneración de la capa basal, linfocitosis perivascular o en la dermis superior, y desde el punto de vista de la inmunofluorescencia, la dermatitis de interfase, que es lo característico, y con depósitos de IgG y complemento en la unión dermoepidérmica. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta erupción? Obviamente el lupus, como dijimos recién, en algunos casos puede ser la psoriasis, la presencia de una dermatitis atópica, un rash producido por drogas, dermatitis de contacto, un linfoma cutáneo a células T y la triquinosis. Bueno, estos son otras lesiones dérmicas. Esta es la clásica lesión de manos de mecánico. Ustedes pueden ver que esto puede también confundirse con una dermatitis de contacto, con esta descamación que predomina fundamentalmente en los pulpejos de los tres primeros dedos. Ustedes pueden ver las lesiones que veíamos en beso recién en este paciente, con algunas lesiones tipo exulcerativas. Después podemos también tener el eritema característico periungual, y después las lesiones ya de tipo más vasculítico, también periunguales. Esto es la presencia de telangiectasias en el borde unguial, que esto se traduce fundamentalmente en los hallazgos capiloroscópicos, que no infrecuentemente tienen el patrón de esclerodermia con tortuosidad marcada de los capilares, presencia de megacapilares, presencias a veces de falta, digamos, de atrofia de algunos de los elementos de zonas vasculares, y a veces la presencia de petechia, es decir, todo el patrón característico que también vemos y que típicamente vemos en la esclerodermia. Bueno, la calcinosis puede darse, como dijimos, en la piel, en el tejido celular,
subcutáneo o en el músculo. Esto es lo que se llama calcinosis cutis. Es bien superficial. Ustedes ven que algunas de estas depósitos de calcio ya se han perdido en esta zona. Estas son las calcificaciones que se dan tanto en el tejido subcutáneo como en el músculo. Y esto es lo que se conoce como calcinosis universales. Ustedes pueden ver que prácticamente todas las estructuras, tanto el músculo, el tejido celular subcutáneo, en sus distintos, la piel, en sus distintos estratos, están prácticamente afectados, y ustedes tienen toda esta imagen en peine, que es muy típico de esta calcinosis. Esto es de una paciente nuestra con una calcinosis muy, muy severa. Bueno, dentro de las enzimas musculares, todos los pacientes con polidermatomiositis tienen elevada por lo menos una de estas enzimas. Pueden ser normales, la CPK en el 4.6%, la aldolasa en el 3.9%, la LDH en el 9.2% y la GOT y GPT en el 15%. Hay una estrecha correlación entre la debilidad muscular y la elevación de las enzimas. Y son de gran utilidad estas enzimas para el seguimiento de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Los valores más altos de CPK habitualmente se presentan en los miembros, en las formas de miositis necrotizante inmunomediada, y los valores más bajos en la miositis de cuerpo de inclusión. Entonces, cuando uno tiene valores altísimos de CPK, uno tiene que pensar en una miositis necrotizante. Dentro de los autoanticuerpos, los antinucleares están presentes, de acuerdo a las series, en un porcentaje, el antinuclear entre 50 y 70%. Pero recordar, el hecho de que tenga negativo no quiere decir que no tenga anticuerpos, porque muchos de estos anticuerpos son citoplasmáticos, y estos anticuerpos citoplasmáticos se relacionan con muchos anticuerpos específicos y anticuerpos asociados. Bueno, esto es la lista que después vamos a hablar: el antisintetasa, el MDA5, el anti-SAE, el anti-Mi2, NXP2, el anti-TIF-gamma, el anti-SRP, el MHGCR y el anti-CN1A. Y después los asociados, que son el anti-PMSCL, el uridín ribonucleoproteína, el anti-RO52 y el anti-Q. Bueno, estos son los fenotipos que uno puede encontrar esquemáticamente en relación con estos anticuerpos. Ustedes pueden ver que en esta parte del diapositivo están agrupados fundamentalmente los que predominan los compromisos extramusculares. Y en este otro lado predomina fundamentalmente la afectación muscular. Dentro de esto está la dermatomiositis, con lo clásico, el anti-Mi2, y la dermatomiositis clásica, digamos. Y luego tenemos el anti-SAE, y dentro de los paraneoplásicos, las dermatitis paraneoplásicas, tenemos el anti-TIF-gamma, 1-gamma, y el anti-NXP2, que son estos que están acá arriba, estos aquí, que están agrupados. Y los que tienen dentro de la dermatomiositis mucho compromiso de piel y de pulmón, están asociados fundamentalmente el anti-MDA5. Y después tenemos los antisintetasas. El clásico es el anti-Jo1, y tenemos los antisintetasas que están en un porcentaje mucho menor. Y después tenemos la superposición, que son las escleromiositis, el anti-PMSCL, que ya hay más componentes de miositis. En esto hemos dicho que es fundamentalmente piel y pulmón. En esto es fundamentalmente la piel. Y después todos estos marcadores que son por usted conocidos. Y dentro de lo que es el predominio muscular, tenemos las formas necrotizantes, que fundamentalmente tenemos la forma necrotizante paraneoplásica, que puede estar asociada al anti-HMG-CR, que también está asociada a la forma necrotizante clásicamente relacionada con la producida por las estatinas. Y después la forma necrotizante pura, por decir así, que está asociada fundamentalmente al anti-SRP, que tiene un curso severo, progresivo, con mucho compromiso muscular. Bueno, esto es lo mismo, para mostrar lo mismo, la antisintetasa,
la MDA5 con compromiso pulmonar. Después tenemos las manifestaciones de piel, con afectación fundamentalmente asociada a malignidad. Y después tenemos el MI2 y el SAE, que es lo clásico de la dermatomiositis. Y en esta otra punta, las formas necrotizantes, el SRP y el MGRR. Bueno, en cuanto a la electromiografía, esto es un procedimiento muy sensible, pero es poco específico. Habitualmente es normal en el 90% y fundamentalmente afecta a músculos proximales y paraespinales. Sirve para el seguimiento de la enfermedad, es de gran valor para el diagnóstico diferencial de polineuritis, enfermedad de motoneurona y miastenia gravis. Yo diría que esto es una de las cosas más importantes de la utilidad en este procedimiento. Y es útil para determinar qué músculo uno va a elegir para hacer la biopsia. Los patrones, el patrón miopático no aparece inmediatamente de presentada la enfermedad, sino que esto se desarrolla después de la segunda o la tercera semana de estar activa esta enfermedad. Aumento de la actividad de inserción cuando uno introduce la aguja, potenciales de fibrilación en reposo, que ya están esquematizados aquí, potenciales polifásicos, de corta duración y de baja amplitud en la contracción, a diferencia de que son los potenciales que se ven en circunstancias normales. Bueno, dentro de lo que es la resonancia, tiene gran valor diagnóstico para determinar la inflamación, el edema, la fibrosis y la degeneración grasa. Luego tiene mucha importancia, como hemos hablado ya desde el punto de vista semiológico, también desde el punto de vista de la resonancia, el patrón de distribución de los músculos. Esto nos puede sugerir qué tipo de enfermedad muscular tenemos. Es un método no invasivo para evaluar la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. La localización del lugar más conveniente para la biopsia, como dijimos recién para el electromiograma, y es el método más sensible, aún que las enzimas, pero obviamente es más oneroso. Ustedes pueden ver acá, en T1 la grasa se ve blanca, el músculo se ve negro, en STIR, el edema brilla, el músculo es normal y la grasa es negra. Tanto el músculo normal como la grasa son negros. Entonces acá tenemos un músculo en condiciones normales, una dermatomiositis aguda, que ustedes pueden ver el proceso inflamatorio, el depósito de agua que indica que tenemos inflamación, prácticamente todos los grupos musculares están afectados, y luego acá el reemplazo graso, por un lado, es esto tiene más aspecto de miositis por cuerpo de inclusión, obviamente, como dice ahí el esquema, por la distribución, que es fundamentalmente el cuádriceps, y por otro lado, en el STIR también tiene un componente inflamatorio, entonces un componente de reemplazo graso, y por otro lado es un componente inflamatorio. El compromiso sistémico, la enfermedad intersticial pulmonar difusa se da entre el 20 y 65% de los pacientes. No es infrecuente que esté asociada a la forma miopática de dermatomiositis. Puede ser la primera manifestación de la enfermedad. A nivel cardiovascular se da entre el 25 y el 80% en forma de arritmia, miocarditis, insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de las vasculitis, la dermatomiositis juvenil y la asociada a cáncer son las más frecuentes asociadas a vasculitis, y luego tenemos el liveos reticulares, la necrosis y las úlceras en piel. En cuanto a los músculos rinofaringios, puede haber disfonía, puede haber disfagia, reflujo nasal y tos nocturno. Estos son los distintos patrones de comportamiento de esto. Bueno, la biopsia de músculo sirve para el diagnóstico definitivo para polimiositis y dermatomiositis. Debe ser obtenida del músculo clínicamente débil, habitualmente el cuádriceps y el deltoide, los más frecuentes. Desechar el músculo previamente valorado con el electromiograma, de que ha habido agujas y puede interferir en la interpretación de esto. Y elegir el músculo habitualmente contralateral, al más afectado por el electromiograma, o en base, si no es con el electromiograma, a lo que la resonancia nos muestra. La biopsia a cielo abierto es mejor en general que la biopsia por aguja. Bueno, estas son las diferencias. Acuérdense que tenemos el perinicio, la zona peri, digamos donde está el paquete
vascular y nervioso de las fibras musculares, entre las fibras musculares. Este es el compromiso fundamentalmente que se afecta en la dermatomiositis, y clásicamente son células THCD4. Es decir, esto es lo clásico de la dermatomiositis. Distinto a lo que es la polimiositis y la miositis por cuerpo de inclusión, que el proceso inflamatorio está esparcido en el endomicio, y fundamentalmente, a diferencia de lo que era recién en la polimiositis, en la dermatomiositis son a predominio del CD8. Bueno, esto es lo mismo, la forma aguda de inflamación y la forma crónica, que hay necrosis y reemplazo graso. Bueno, esto es simplemente parte de lo mismo que acabamos de explicar. Luego vemos los patrones de dermatomiositis en relación a algunos de los determinantes específicos dentro de los anticuerpos. El anti-Mi2 se asocia muy frecuentemente a la dermatomiositis clásica, un compromiso hiperplasia periungual con las telangiectasias que dijimos hace un rato cuando mostramos las manifestaciones en piel. Hay un compromiso sistémico, el compromiso sistémico es infrecuente y tienen en general un buen pronóstico. Y tienen un bajo riesgo de neoplasia. Entonces, cuando encontramos una dermatomiositis clásica con anti-Mi2, uno tiene que pensar que probablemente esto no esté relacionado con cáncer. Bueno, luego tenemos la dermatomiositis amiopática o hipomiopática. Es una dermatomiositis desde el punto con todas las manifestaciones de piel, sí, con un componente cutáneo típico, pero no hay debilidad muscular, o tiene una leve debilidad con enzimas y biopsias que habitualmente son normales, pero habitualmente pueden tener un electromiograma o una resonancia con algún grado de afectación. La persistencia de síntomas cutáneos con revisión de la debilidad muscular, habitualmente después del tratamiento, suele ser la regla. Se da en el 5 a 25% de las dermatomiositis y es mayor dentro del grupo oriental. Hay que descartar lesiones inducidas por drogas, como la hidroxiurea. Puede asociarse esta forma de neoplasia y tienen no infrecuentemente un compromiso sistémico de vasculitis y enfermedad pulmonar. El síndrome de antisintetasa se caracteriza por enfermedad intersticial pulmonar difusa, miositis, poliartritis, fiebre, manos de mecánico, que son las que están ejemplificadas acá y que ya las vimos, fenómeno de Raynaud. Las manos de mecánico característicamente son hiperkeratosis bilateral simétrica, confluente en la cara cubital del pulgar y radial del resto de los otros dedos, y puede extenderse a la superficie palmar. Bueno, estos son los anticuerpos antisintetasa. El más frecuente y más conocido es el anti-Jo1. Se asocian obviamente a enfermedad pulmonar intersticial, y lo característico en la biopsia es la necrosis perifascicular en el 40% de los casos. Bueno, en cuanto a la miositis necrotizante, la asociada a HMGCR, la debilidad es severa y rápidamente progresiva. Habitualmente los valores de CPK son muy elevadas, de 2.000 a 25.000, y habitualmente en el grupo joven de estos pacientes tienen un peor pronóstico cuando son jóvenes, y las manifestaciones extramusculares son variables. El rash va de 0 a 44%, la enfermedad pulmonar, compromiso pulmonar de 0 a 15%, la disfagia del 24 al 63%, y como dijimos, el peor pronóstico dentro de la evolución en el grupo joven. Y peor respuesta al tratamiento. Esto habitualmente también puede estar asociado, en muchos casos, a la medicación con estatinas. Ustedes pueden ver que la frecuencia de asociación estatina es muy variable y que va de cifras tan bajas como el 15% como hasta el 100%. Uno puede decir que entre un 50 y 70% de los enfermos que tienen esta forma de miositis necrotizante
se asocian con estatinas. Pero no solamente hay que pensar en las estatinas, sino en algunos hongos que se dan en Asia, en el arroz con la levadura roja, que se llama té de Pu-erch, que es un té chino, y que también se asocia a esta forma de miositis necrotizante. Habitualmente tienen mala respuesta al tratamiento, y una de las pocas drogas que hay para combatir este problema, además de la suspensión de la droga, como en el caso de la estatina, es usar gamma-globulina endovenosa. La forma necrotizante anti-SRP que se da en las mujeres en el 50-75%. La debilidad es una debilidad severa y rápidamente progresiva. Peor respuesta al tratamiento. La CPK, como la anterior, son cifras muy elevadas y tienen las manifestaciones extramusculares son infrecuentes. Pueden darse el Raynaud entre el 25%, 20-25%, la enfermedad intersticial pulmonar en el mismo porcentaje, la disfagia en el 18-69%, y el compromiso cardíaco, que inicialmente esta forma de miositis necrotizante se la relacionó muy frecuentemente con el compromiso cardíaco, pero de acuerdo a las series, ustedes ven que este compromiso es muy variable. Como consejo, esta es una droga que, aún en la dificultad de su respuesta al tratamiento, tiene una buena respuesta al rituximab. Dentro de las miopatías inflamatorias asociadas al cáncer, la tasa global de malignidad varía entre 6,7 a 32%. Esto obviamente también de acuerdo a la serie y de acuerdo a la edad de los pacientes. Las limitaciones son estudios retrospectivos, no siempre hay casos controles, y bueno, en cuanto a la mortalidad de esta forma, habitualmente esto puede estar condicionado por el cáncer y por la dermatomiositis. Esto es un registro australiano de 537 pacientes. Ustedes pueden ver que en cuanto al ratio, ustedes pueden ver el ratio total de los pacientes. La dermatomiositis es la que va a la cabeza en cuanto a lo asociado a dermatomiositis por cáncer. Luego tenemos la polimiositis, después la miositis por cuerpo de inclusión, después el overlap y también algunas formas juveniles. Dentro de los marcadores está asociado al HMGCR, y los seronegativos pueden estar también asociados con un mayor riesgo de cáncer, con una puntuación de CIR, que es cuando está comparado con la incidencia de la población general, de aproximadamente de 2,7 y de 8. Bueno, se diagnostica antes del cáncer, el diagnóstico de dermatomiositis a veces se diagnostica antes que el diagnóstico de cáncer. El pico más alto de diagnóstico de cáncer es en el primer año, como ustedes pueden ver, desde el diagnóstico de la miositis. El riesgo de cáncer permaneció habitualmente elevado en los valores esperados para la población después de los 5 años de seguimiento. Bueno, ustedes pueden ver todo ahí, el esquema. En cuanto a las manifestaciones en esta serie, ¿qué es lo que más orienta a pensar de acuerdo a las características clínicas? Habitualmente el promedio de edad de presentación es mayor en la forma de la gente asociada a cáncer. Las ulceraciones, como ya dijimos, también son mucho más prevalentes en relación a los que no están asociados a cáncer. La debilidad distal es más frecuente en la asociada a cáncer. Digamos, la postración en cama es más frecuente en la asociada a cáncer en relación a los que no están relacionados a cáncer, y después la disfagia, el compromiso orofaringe y el compromiso diafragmático también son mucho más prevalentes en el grupo con cáncer en relación al grupo que no lo tiene. Dentro de los marcadores, ustedes pueden ver que estos marcadores tienen mucha importancia, porque cuando uno tiene uno de estos marcadores positivos, uno está obligado a hacer una búsqueda del cáncer en forma mucho más prolija que lo que debe hacerlo si estos marcadores no están presentes. Entonces el anti-TNF, el TIF1 gamma, tiene un CIR de 17.28. En el caso del anti-NXP2 es un poco más bajo, 8.14,
y el anti-SAE1 aproximadamente es de 12.9, o sea que es bastante alto. Bueno, el anti-TIF1 gamma, la enfermedad cutánea es una enfermedad cutánea muy extensa, tiene alto riesgo, predomina en mujeres, fotosensibilidad y compromiso esofágico, puede haber placas tipo psoriasiforme, Gotron con hiperkeratosis, como vemos ahí, parches en rojo y blanco en el sello, placas hiperkeratósicas en los miembros, y tiene bajo riesgo de otras complicaciones sistémicas. En relación al anti-NXP2, ustedes ven que tiene fundamentalmente compromiso muscular, con calcinosis y con disfagia. La enfermedad cutánea es mucho más leve, la relación hombre-mujer es prácticamente lo mismo, y tiene niveles de CPK muy elevados y puede tener también compromiso distal y edema en el 35% de los casos. Se asocia con cáncer en el 24 al 37.5% en varias series retrospectivas. Y hay bajo riesgo de tener compromiso pulmonar. Bueno, esto es, si tenemos positivos algunos de estos marcadores serológicos, si tenemos negativos, uno tiene que hacer un examen físico completo, que obviamente incluya mamas y testículos, estudio de laboratorio de sangre y orina de rutina, radiografía de tórax y estudios de screening apropiado para la edad, como puede ser la colonoscopia, y otros estudios según los síntomas que el enfermo tenga, pero nada más. Es distinto si el enfermo tiene estos marcadores, como dijimos recién, y durante los 3 primeros años uno tiene que seguir haciendo la búsqueda. Habitualmente, además del laboratorio de rutina, tiene que agregar inmunofijación en sangre y orina, marcadores tumorales, TAC de abdomen y pelvis, en la mujer, el estudio ginecológico completo y mamografía, y en el hombre, tracto rectal y PCA, y colonoscopía en los pacientes mayores de 50 años, y en casos refractarios se puede recurrir al PET.